veces rindió y hizo total de puntos. Nicolás Ayala. No está tampoco. Él apareció 2 veces y hizo total de puntos en el examen. Carlos Navarro Samaniego. Carlos Navarro Samaniego. Esta persona no apareció ni una vez en clases. Rindió y tiene total de puntos también. Los delegados les conocen, le ubican a estas personas que estoy mencionando. Buenas tardes, profe. Sí, lo ubicamos. Marcelo Sebastián Rodríguez tampoco apareció ni una vez. No crean que yo no controlo la asistencia. Yo controlo la asistencia y como le dije a la delegada, yo premio la asistencia y el interés por la materia. Y es un poco injusto porque estas personas, porque son varios, lo que tengo acá, que no aparecieron ni siquiera la mitad de lo que es, ¿verdad? Las 11 clases, otras personas ni aparecieron, rindieron y tuvieron un buen puntaje. Y me pregunto cómo es que rinden si no aparecen en clases. Es un poco injusto para los compañeros que sí están y les ubico. A cada uno les ubico. Buenas tardes, profe. Buenas tardes, Gloria. ¿Cómo Tu examen estás? estuvo súper fácil, solamente que yo fui un poco desatenta. Eso justamente quiero En ese sentido, decirles. yo me autocuestiono por eso. La desatención fue en ese caso. Yo creo que estaba No, cansada, claro. pero en serio, estaba bastante entendible. Además, yo todo lo que yo aprendí fue por tu clase. O sea que yo tu clase lo tengo acá en mi cerebro. Así es. Y es un examen que se preparó en base a las clases. Y eso que yo les digo, miren, esto va a salir en el examen, esto va a ser la pregunta. En el repaso, por ejemplo, estuvimos eh, dando, ¿verdad?, esos puntos. Y tengo entendido que de las 20 preguntas, las 20 preguntas estuvimos desarrollando. Eso sí, hubo gente que no leyó, por eso es que les dije que lean, porque hay esa famosa cáscara de banana, como se dice, ¿verdad? Eso vamos a ver ahora cada uno y cada uno va a ir corrigiendo su examen. Por eso les pido que cada uno tenga a mano el examen que les pasé esta mañana, así uno a uno van apuntando. Si es que hay un error, me avisan, yo verifico y cambio sin ningún problema. Sin ningún problema. Pero vamos a corregir acá juntos. Yo les voy a dar la respuesta y van a ir corrigiendo. Una cosa, es importante que estén en clases, porque pueden hacer un buen puntaje, pero no les voy a habilitar a estas personas que no aparecen. Hay gente que aparece una vez, 2 veces, 3 veces. Hay gente que ni siquiera aparece, ni siquiera se toma la molestia de escribir en el chat su asistencia. Y como le dije a la delegada, repito, yo premio a esa persona que está en clase, que participa, que se interesa. Eso se nota y yo noto. Le tengo perfectamente ubicada a cada uno. Así que
A los delegados, yo les voy a pasar una lista a los delegados de las personas que no rindieron, que me aparecen en el Classroom, pero ni siquiera rindieron y ni siquiera están respondiendo las preguntas del trabajo práctico. Entonces yo les voy a pasar esa lista y ustedes me van a decir, los delegados, si es que están, si no están, o dónde están, o qué pasa de esa gente, ¿verdad? Justamente Sí, para profe, ver sin la problema. situación de cada uno. ¿Sí? ¿Quién habló? Nayeli. Sí, profe. Sí. Son muchos, profe. Y creo que son 15 por ahí, no tengo numerado acá, pero son bastantes. Sí, profe. Yo te voy a pasar la lista, Nayeli, te voy a pasar y vas a preguntarle si es que siguen, porque eso también me pasó el año pasado, que tenía varias personas que tenían la lista y no participaban. Entonces, yo también así voy depurando mi lista. Obviamente que no voy a depurar a estas personas que están rindiendo, pero solamente que quiero advertirles que pueden rendir, van a tener sus 20 puntos, eso no se cambia jamás, pero a la hora de habilitar para el primer llamado, ahí sí van a tener problemas. Yo, por ejemplo, como les dije, les voy a premiar a esas personas que están, si necesitan puntos. Hasta ahora, no, ¿verdad? Rindieron muy bien. Ese es mi parecer. Se equivocaron en preguntas que a lo mejor si leían y prestaban atención iban a tener los total de puntos. Pero para la segunda parcial, esa es la lección aprendida. Leer detenidamente, entender y marcar después. No se apuren para marcar. No importa. Si damos 60 puntos y no les alcanza ese 60, bueno, vamos a dar un 5 minutos más, un 10 minutos más. Pero lean. Eso nomás. Ese es el único problema que yo detecté en el examen. Porque eso sí, hay mucha cáscara de banana. Hay una palabra que cambia. Entonces, para la próxima. Bueno, estamos 40 personas. A todos les entregué el examen a las 83 personas que rindieron. 83. Mayormente nosotros estamos 40, 41. La mitad de esos 83 estamos en clase. Entonces, para esas personas que no entran en clase, no entraron nunca en clase, o para las personas que hoy tuvieron algún inconveniente, que no tengo también problema, espero, Nayeli, Oliver, que graben esta clase. Así cada uno va luego corrigiendo su examen, escuchando las respuestas correctas que vamos a dar ahora. ¿Está bien? Y otra cosa, las preguntas del trabajo práctico. Son preguntas súper fáciles que yo les tiro, que son sencillas, que vos podés agarrar y responder ni en 5 minutos, o sea, ni 5 minutos te va a costar. Hay gente que sigue respondiendo de forma tardía. Esta vez le di el puntaje, pero desde hoy, desde esta pregunta 5 creo que es ya, no les voy a dar más un punto a las personas que están respondiendo tarde o que responden cualquier cosa, porque encontré también personas que, por ejemplo, para el hombroso la criminalidad adquirida es adquirida o nata, y la respuesta era nata, nada más. Las personas me hacen un copiar y pegar y me hablan de todo, pero menos de lo que yo pregunté. Eso también no voy a dar puntaje. ¿Entienden? Las preguntas que yo voy lanzando al Classroom es referente a las clases. Inclusive en la misma clase nosotros respondemos.
Entonces, eso nomás. Y justamente son las personas que no están apareciendo en clases. Así que los delegados, por favor, sí, les comentan un poco a estos compañeros que van a tener su puntaje, pero no van a poder habilitar. Y no es, Sí, profe, no es una que vez que sea me malo. pases la lista, Sí, una vez me que voy a poner en contacto con así ellos es. personalmente. No es que sea mala, pero es que algo justo, no para mí, para ustedes. No es una falta de respeto para mí, contra mí, sino una falta de respeto contra los que sí están en clase. Eso nomás. No me gusta esa persona que no está, que no le interesa y tiene el mismo puntaje o a lo mejor más que la persona que sí está. Eso es un poco injusto. Yo no les voy a sacar puntos, para nada. Si rinden como se debe, responden las preguntas como se debe, van a tener su puntaje, pero no van a habilitar. Eso nomás. Entonces, ya quedan debidamente notificados respecto a eso. Bueno, vamos a empezar a corregir un poco nuestro examen, ¿verdad? Si les parece. Tienen cada uno a mano sus exámenes. Vamos a ir con la primera pregunta ya. Bueno, la primera pregunta nos decía, para la escuela clásica, la responsabilidad es el resultado del acto cometido con voluntad y conciencia. ¿A qué se refiere? La respuesta era a la C, libre albedrío. Uno de los postulados de la escuela clásica, ¿cuál era? Referente a la responsabilidad penal. ¿En qué se fundaba? En la culpabilidad moral y en el libre albedrío. El hombre normal y consciente es libre de determinarse en uno u otro sentido. Para la escuela clásica, la responsabilidad es el resultado del acto cometido con voluntad y con conciencia. Ya repetidas veces ya habíamos dicho eso. Entonces, la respuesta correcta es la C, libre albedrío. La mayoría me contestó bien esta pregunta, pero sí hubo gente que, creo que uno o dos que me respondieron mal, pero la mayoría sí respondió correctamente. Bueno, la segunda pregunta es muy sencilla, ¿verdad? La autobiografía del delincuente consiste en escuchar la biografía del delincuente por parte del mismo. Ya varias veces también repetimos la B y la C. La C, por ejemplo, pertenece al concepto, o sea, la B pertenece al concepto de observación documental. Consiste en la observación de documentos, dice. Y la opción C es el concepto del observador participante. Eso estaba como manera de distraer nada más en esta pregunta. Entonces, la autobiografía del delincuente consiste en, nos dice la respuesta correcta, la A. Escuchamos la biografía del delincuente por parte del mismo. La mayoría me contestó de manera correcta esta pregunta. Así que no hay ningún inconveniente con la pregunta número 2. En la pregunta 3 sí hubo inconveniente. Francisco Carrara definió al delito como la respuesta correcta era la B. Y acá
yo les marqué, o sea, les subrayé las palabras que estaban mal, que era una forma de distraer, ¿verdad? Infracción de la ley del monarca. No. Infracción de la ley del Estado. Positivo, negativo, moralmente imputable y políticamente bueno. Esta palabra. Políticamente dañoso. Hubo gente que me marcó la letra C. Mucha gente me marcó la letra C. Infracción de la ley del Estado promulgada para proteger la seguridad de los ciudadanos. Resultante de un acto de voluntad. Esta palabra, de voluntad, en realidad es un acto externo del hombre. Negativo, solo estaba esta palabra, negativo. Faltaba acá la palabra positivo. Moralmente inimputable. Esta era otra palabra también que estaba mal. Moralmente imputable. Y políticamente dañoso, ¿verdad? Entonces, esos errores lo que yo encontré. Por eso es importante que lean bien a la hora de responder. Que lean bien. Esta definición de Francisco Carrara lo repetimos en la lección 7, creo que está. Y también en el día del repaso también lo volvimos a repetir y tenemos en el material y en nuestro PowerPoint esta definición. Entonces, la respuesta correcta acá sería la B. Infracción de la ley del Estado promulgada para proteger la seguridad de los ciudadanos, resultante de un acto externo del hombre, positivo o negativo, moralmente imputable y políticamente dañoso. ¿Correcto? Sí, profe. Según esta doctrina, la pena se aplica para evitar que se cometa un delito. Implica la idea de un fin. La respuesta era la teoría relativa, la opción A. Recuerdan que la teoría relativa no consideraba a la pena como consecuencia del delito. No admitía la expiación, o sea, el sufrimiento, que se refería más bien a la teoría absoluta, o sea, la imposición del mal, ¿verdad? Como lo admitía la teoría absoluta. Pero según la teoría relativa, la pena se aplicaba para evitar que se cometa un delito, ¿verdad? Y sí implicaba la idea de un fin, o sea, la pena ya tenía un propósito. ¿Y cuál era ese propósito? La de evitar que se cometa un delito. Entonces, la pena se aplica para evitar que se cometa un delito. Implicaba la idea de un fin, eso se refiere a la teoría relativa. La teoría absoluta era la que admitía la expiación, el sufrimiento, la imposición del mal. Entonces la C no era. La B, la teoría del control social, era una forma de distraer. Esto no existe. No estuvimos dando ninguna parte. Y hubo gente que me marcó la B. Entonces la respuesta correcta es la teoría relativa. El objeto de la criminología. Esto sí todos me respondieron bien. Porque estuvimos repitiendo varias veces. Delito, el delincuente, la víctima y el control social.
Acá sí hubo también distractores, pero supieron prestar atención a, a esta pregunta. La teoría de la fisionomía. La teoría de la fisionomía se refería a la apariencia externa de una persona, ¿verdad? Sobre todo su cara. Y suponía que por la forma de su cara, por la forma de la apariencia de una persona, se podía conocer el carácter o la personalidad, ¿verdad? de esa persona. La B, que estudiando la cabeza de estos individuos se podrían evitar sus impulsos más peligrosos, se refería más bien a la teoría de la frenología. Entonces, era una forma también de distraer. Que la temperatura era mayor respecto a los no criminales, eso se refería a otra cosa, pero no a la teoría de la fisionomía. Entonces, la respuesta correcta aquí es la A, la teoría de la fisionomía. Cuando les salga de vuelta, si les vuelve a salir en la final, para distinguir bien la fisionomía, habla de la apariencia externa de la persona, de su cara. En cambio, la frenología estudia la cabeza, la forma de la cabeza. Así van a poder identificar la diferencia entre los dos. Estudia las causas determinantes de los delitos. La respuesta era la C. Etiología criminal. Estuvimos dando en la lección 11, creo que estuvo, o 10, no recuerdo bien, pero fueron de las últimas, en donde la etiología criminal dijimos que estudiaba las causas determinantes de los delitos, buscaba el determinismo. Entonces, la respuesta correcta, etiología criminal. La B, la terapéutica criminal, era una forma de distraer, ¿verdad? La terapéutica criminal estudiaba las medidas sociales, no las causas determinantes de los delitos. La mayoría sí me respondió de forma correcta esta pregunta. Entonces, ¿estudia las causas determinantes de los delitos? La C. Etiología criminal era la respuesta correcta. El responsable de instaurar el panóptico en las penitenciarías. Bueno, las reformas del sistema penitenciario fueron Jeremías Bentham y John Howard. Sí estuvimos dando. El responsable del panóptico, para que era un modelo de prisión, fue ideado por Jeremías Bentham. Y eso está en nuestro material y hablamos bastante de eso en nuestra clase. Entonces la respuesta correcta en esta pregunta es la B. Jeremías Bentham. John Howard ya se dedicó más a lo referente al estado de las cárceles. Él propuso varias reformas, ¿verdad? Por ejemplo, el establecer un régimen alimentario adecuado, higiene, disciplina, trabajo, ¿verdad? Y entre eso él ideó un sistema celular, ¿verdad? Que creo que hay una pregunta, vamos a hablar de eso cuando nos toque. Entonces, el responsable de instaurar el panóptico en las penitenciarías fue
Jeremías Bentham. Él fue el responsable. Entonces sería la B en este caso, la respuesta correcta. El panóptico contemplaba, esta pregunta también fue, mucha gente respondió mal, pero también hubo gente que respondió bien. La respuesta es la C, la instalación de una torre en el centro de la construcción. La instalación de una torre en el centro de construcción. La mayoría, unas cuantas personas, me respondieron la A. La instalación del edificio debería ser circular, decía. ¿La instalación de qué? Es el panóptico. El panóptico es esa torre que está en el centro del edificio. ¿Para qué? Para que vigile y que la persona que estaba dentro del panóptico pudiera observar todo lo que ocurría en el edificio. ¿Se entiende? La respuesta es la C. La opción A dice, la instalación del edificio debería de ser circular, pero el panóptico no se refiere al edificio, sino a la torre, una torre de control. A eso se refiere el panóptico. Entonces era como una forma de distraer esa opción. Pero hubo gente que sí pudo encontrar y leer mejor esta pregunta y responder de manera correcta. Entonces, el panóptico contemplaba la instalación de una torre en el centro de la construcción para que el que vigile pudiera observar todo lo que ocurría en el edificio, que a su vez debía de estar dividido en diferentes celdas. Eso ya es referente a la construcción. Entonces, la C es la correcta. ¿Se entiende esta pregunta? Sí, profe. La instalación de una torre en el frente del edificio con luces encendidas de día y de noche no tenía nada que ver esa opción. El delito era considerado como un ente jurídico por la escuela clásica. Eso también repetimos y repetimos. También en nuestro día de repaso les marqué, ¿verdad? Ese punto. Para la escuela clásica el delito es un ente jurídico porque su esencialidad debe de consistir en la violación de un derecho. Todo acto señalado por la ley tiene una sanción penal. Entonces, para la escuela clásica, el delito es un ente jurídico. Escuela clásica. Entonces, la respuesta correcta es la opción B. Escuela clásica. El criminal nato para César Lombroso. Recuerdan que Lombroso realizó una clasificación de delincuente, ¿verdad? Aparte del criminal nato, ¿verdad? Él identificó otros tipos de delincuentes, habló de tipos de delincuentes. Y a cada uno lo describió con ciertas características físicas, ¿verdad? O psicológicas, ¿verdad? De algunos delincuentes sí habló de sus características físicas, de otras no, más bien describió las características psicológicas
no habló de lo físico, pero referente a nuestra consulta, a nuestra pregunta, dice, el criminal nato para César Lombroso. Acá la respuesta era la A. El criminal nato, dice, tiene rasgos físicos concretos, un cráneo pequeño, la frente hundida y un abultamiento en la parte inferior de la cabeza. Eso creo que está en el material y en nuestro PowerPoint habíamos dicho. Esa es la característica física que él daba del criminal nato. La opción B y C se puso ahí para una forma de distracción. La opción B, por ejemplo, se refiere al delincuente loco moral. Y la opción C se refiere al delincuente pasional. Hubo gente que me respondió la opción C, por ejemplo. Eso está en el material bien clarito, así como está estas opciones. Entonces, la respuesta correcta, el criminal nato para César Lombroso, es la opción A. Correcto. Bueno, el sistema celular de John Howard, sí. Profe, no escuché bien la Por la respuesta hace rato de el delito era escuela considerado como un clásica. ente jurídico por la escuela clásica, ¿era Por verdad? la escuela clásica. Perfecto, Dale. perfecto, hice bien o no. Muchas gracias, profe. Bueno, aquí nos quedamos. Bueno, el sistema celular de John Howard consistía en, repetí varias veces, que los condenados tenían que estar separados de noche en su celda y de día debían de trabajar en común. Y esa era la respuesta correcta, la A. Acá yo les marqué, o sea, les subrayé, ¿verdad? Las palabras, las oraciones que estaban mal o que cambiaban, ¿verdad? El sentido. Que los condenados debían estar separados de día y de noche. No, de noche nomás tenían que estar separados. De día debían de trabajar. La opción C, por ejemplo, cambió una sola palabra. De noche debían de estar separados y de día debían de socializar con otros. No, de día debían de trabajar en común. Entonces, esa palabra cambió, le dio otro sentido. La opción A, el sistema celular de John Howard consistía en, la opción A, que los condenados debían de estar separados de noche en sus celdas y de día debían de trabajar en común. Esa era la respuesta correcta a esta pregunta. Cualquier cosa, si me estoy apurando, me atajan sin problema. Bueno, la siguiente pregunta. La teoría del medio ambiente. Esto también vimos repetidas veces. La respuesta correcta es la opción B. El ambiente social o el medio social es el medio donde se cultiva la delincuencia. Esa era la respuesta correcta. La opción A dice se basa en las cuestiones hereditarias. No. Y anomalías físicas. Parece más bien una teoría del hombroso, ¿verdad? ¿Se debe atender el estado mental y físico del delincuente? Tampoco. No se refería a esta teoría. La teoría
del medio ambiente, recuerdan que equiparaba a los delincuentes con los microbios, ¿verdad? El delincuente, al igual que el microbio, por sí solo inocuo, no hacía daño todavía, a menos que se encuentre en un medio adecuado donde se reproduce y actúa en un caldo de cultivo favorable. El medio social, el ambiente social, es el caldo de cultivo de la criminalidad. Eso repetía y repetía esta teoría. Entonces, la teoría del medio ambiente en esta pregunta es correcta. La opción B. El ambiente social es el medio donde se cultiva la delincuencia. Las demás opciones no tenían nada que ver con esta teoría. Acá también hubo muchísima confusión. Porque referente a la escuela correccionalista, nosotros hablamos de esta parte. Volvimos a hablar en el día del repaso. La escuela correccionalista está en la lección 7, si no me equivoco. Lección 7. ¿Qué dice nuestra pregunta? El fin de la pena, según la escuela correccionalista, es la de corregir. Correcto. Por lo tanto, debe ser indeterminado y variable. ¿Y a qué se refiere cuando decimos indeterminado? Se refiere a que la persona debe estar recluido hasta que se resocialice. Eso quería decir indeterminado. Y variable quiere decir que se debe aplicar de acuerdo a la personalidad del autor. La pena se tiene que aplicar según la personalidad del autor. A eso se refiere variable. Indeterminado se refiere a que la persona tiene que estar recluido hasta que se resocialice. ¿Se entiende? Eso repetimos en clase. Y es bueno que anoten, reanoten o vayan leyendo de vuelta el material. Entonces, la respuesta correcta es la A, que debe de estar recluido hasta que se resocialice. Indeterminado, porque debe de estar recluido hasta que se resocialice. Y variable, porque se debe aplicar según la personalidad del autor. ¿Se entiende? Espero que vayan apuntando y corrigiendo esta parte. La escuela positiva pasó por varias fases de evolución que son muy fáciles: antropológica, sociológica y jurídica. Las palabras que están subrayadas son las que están mal en este caso. Antropología, física, nada que ver. Antropológica, psicológica, tampoco. Antropología, sociológica y jurídica. La opción B. Sí me respondieron bien la mayoría. Acá sí también hubo una confusión. Tuvo su origen a raíz de la inspección del derecho al asilo, en la cual la permanencia en un lugar sagrado era inviolable. Consiste en una indemnización en dinero por el delito cometido e instaba a los particulares a un arreglo económico. Podría ser una forma de compensación, indemnización, sí. Pero ¿cómo se llamaba este instituto? Se llamaba
la composición. ¿Se entiende? Así lo llamaban, ¿verdad? Algunos clanes. La composición. Entonces, la respuesta correcta era la C. La composición. Si volvemos a leer nuestro material, vamos a encontrar que el instituto se llama la composición. ¿Se entiende? Acá también hubo mucha confusión. Sí se entiende, Bueno, profe. correcto. Por eso es importante que lean y que entiendan. Esto, por ejemplo, lo repetimos muchas veces en clase. Y lo damos, ¿verdad?, con la finalidad de entender la diferencia que existe entre criminología y criminalística. La criminalística tiene por objeto la opción B, reunir las pruebas que serán utilizadas durante el proceso penal. Esa es la respuesta correcta. La opción A y la opción C, si leen bien, se refiere a la criminología. Dijimos que la criminología es la ciencia, ¿verdad?, que se encarga de entender, de estudiar las causas, de estudiar el comportamiento del hombre, ¿verdad? Ese comportamiento que lo lleva a esa persona a cometer el hecho delictivo. A la criminalística no le interesa eso. A la criminalística le interesa reunir las pruebas para un proceso penal. Eso va a servir para un proceso penal. ¿Se entiende? Esta pregunta es con la finalidad de conocer, de entender bien la diferencia entre criminalística y criminología. Creo, ¿verdad?, que muchas personas a lo mejor y no leyeron bien la pregunta, ¿verdad? Le hicieron así miraron y ya respondieron. Eso no hay que hacer, hay que leer bien, no hay que apurarse. Muchas veces de la emoción, ¿verdad?, te sale una pregunta y vos sabés demasiado de esa pregunta y te apuras demasiado ya en contestar. Eso suele pasar también y entiendo. Pero hay que bajar un cambio y leer tranquilamente la pregunta, las opciones y luego marcar. ¿Está bien? Sí, profe. Bueno, vamos un poco más rápido. Esta institución consistía en dar intervención a la divinidad para asegurar la verdad en una causa criminal. Claro que se refiere a las ordalías. La opción B. Por ejemplo, la opción A nos dice la venganza privada. La venganza privada nosotros habíamos estudiado en el primer periodo, en donde no existía aún esa intervención divina. Todo era violencia, ¿verdad?, a la hora de la represión de los hechos punibles. Pero no existía lo que era la intervención divina. El Fredus, la opción C, era una institución que estaba dentro del derecho penal germano, pero no consistía en una intervención divina, sino era más bien el cobro que realizaba el Estado por su intervención. En realidad acá era una intervención del Estado, no una intervención divina. Sí, los pueblos germanos emplearon numerosos medios de investigación y adoptaron, ¿verdad?, este sistema que son, ¿verdad?, las ordalías. Entonces, esta institución consistía en dar intervención a la divinidad para asegurar la verdad en una causa criminal
La opción B, las ordalías. Esa era la pregunta correcta. Aparentemente, los criminales tenían un desarrollo cerebral diferente al resto de la población. Esto se determinaba por la forma de la cabeza, lo que dijimos ya en un principio, ¿verdad? La teoría de la frenología era la respuesta correcta. Entonces, cuando hablamos de forma de cabeza, de la forma de la cabeza, automáticamente tenemos que recordar que se trata de la teoría de la frenología. Y la fisonomía dijimos que era la apariencia, en especial el rostro de la persona. Así vamos a diferenciar estas teorías. Entonces la respuesta correcta aquí es la opción A, la teoría de la frenología. Y esta creo que ya es la última pregunta. Rafael Garófalo definió al delito natural como la violación de los sentimientos de la opción B, piedad y probidad. Acá les subrayé las palabras o las opciones que estaban mal. Eso también repetimos y repetimos, ¿verdad? Cuando estuvimos hablando sobre la teoría del delito natural de Rafael Garófalo, ¿verdad? Y él hablaba del sentimiento de piedad y de probidad. Lección 8. Vamos a encontrar esto. Entonces, la opción era la B, piedad y probidad. ¿Alguna duda, consulta? Si tienen dudas, ahora que corrigieron, me suman sus puntajes y algo está mal, me avisan. Me escriben en mi WhatsApp, yo les voy a responder. Si hay que corregir, voy a corregir sin problemas. Si no hay nada que corregir, ya voy a alzar el puntaje. O sea, les voy a ir ya dando en el Classroom el puntaje que le corresponde por este examen. ¿Se entiende? Para mí está todo claro, profe. A mi parecer, profe, también está claro. Bueno. Pero si hay otra persona que encontró alguna falencia en cuanto a su puntaje, me puede escribir sin problema o le escribe a la delegada y la delegada me pasa el mensaje y corregimos. ¿Correcto? Sí, profe. Perfecto, profe. Creo que yo te tengo una pregunta, pero no es referente a este examen. Sí, En el examen final van a estar todos los otros profesores. sí, por supuesto que van a estar. Porque el examen final dijimos que va a ser presencial. Y si no ¿Y están, ustedes realizan el examen en conjunto con los profesores? sí, así mismo. Así mismo. Yo realizo y luego yo les paso y ellos me dan el ok, si hay algo que corregir, lo corregimos, pero eso pasa obviamente por el titular y el encargado, ¿verdad? De cátedra, por supuesto. Profe, o sea, te preguntaba nomás para poder estudiar en base a estos parciales, ¿verdad? Si es que vos realizas también el examen final, ¿verdad? En conjunto con ellos. Porque si ellos Claro que sí. realizan las preguntas, de repente no vamos a comprender mucho porque las clases las dimos contigo.
Y los exámenes estamos practicando contigo también. Como para la Sí, final. yo les voy a decir una cosa. Yo realizo el examen y eso pasa después si hay algún error. Ellos me dan el ok, pero yo realizo en base a las clases. Yo les Exactamente, por voy eso digo. diciendo a usted esto. Inclusive hay compañeros que me dicen, ¿cómo va a ser una pregunta referente a este tema? Y les respondo. Vamos a tener también un repaso antes de la final, si les parece, en donde vamos a dar esos puntos más importantes que pueden salir y que van a salir. Yo no tengo ningún inconveniente. Pero sí les Genial. pido, Gracias por la aclaración. por supuesto, sí les pido que estén en clases. Y si no pueden estar por X motivo, lo escuchen después, ya que se graban las clases, ¿verdad? Pero tampoco no aparecer o ni siquiera ponerme en el chat sus nombres, ¿verdad? Porque está ese que entra, pone su chat y se va. No hay problema, ¿verdad? También. Pero el día de mañana a la larga no me va a hacer daño a mí, le va a hacer daño a él o a ella. Porque es importante participar también en clase, escuchar, entender, ¿verdad? Con eso no digo porque mira que en la carrera van a escuchar que todos los profesores les van a decir, esta materia tienen que entender porque esta materia es el más importante de la carrera. Y es mentira. No hay una materia que es más importante que la otra. Todas son importantes. Por algo están en la malla curricular de la carrera. Por algo está. De algo les va a servir. Entonces es importante que estén. Bueno, vamos a dar la lección que corresponde al día de hoy. Es una lección cortita, no es larga, pero vamos a ir apurando. Eso sí, les pido que anoten, que graben, les vuelvo a repetir. Si me hacen caso, ya vieron cómo fue el examen. Pero sí quiero que se queden tranquilos. Yo elaboro el examen y eso obviamente pasa para ser corregido, pero lo elaboro de acuerdo a lo que nosotros desarrollamos. Bueno, lección 12. Desde un principio habíamos dicho, desde la lección 1, que la criminología va enfocado al estudio del hombre, a su comportamiento, ¿verdad? Con relación al fenómeno delictivo. A partir de esta lección 12, vamos a identificar las causas, porque es también uno de los objetivos de la criminología, identificar las causas, los motivos, ¿verdad? Por los cuales se cometió un delito. ¿Cuáles son las causas por las que una persona o un delincuente comete un hecho punible? ¿Qué lo motiva? ¿Y a qué nos referimos cuando hablamos o cuando decimos factores de la criminalidad? Un elemento, una circunstancia, la influencia que provoca que una persona cometa delitos. Entonces, cuando escuchemos factores de la criminalidad, un elemento, una circunstancia, la influencia que provoca que una persona cometa delitos.
Desde que ha existido la comunidad humana, existe el fenómeno de la criminalidad. Es una ilusión, ¿verdad? Creer que ese fenómeno se puede terminar o se puede suprimir, ¿verdad? Existirá siempre. Existirá mientras existan las sociedades. Entonces lo que se puede aspirar es en disminuir la criminalidad o buscar, ¿verdad? Algo para que el daño sea menor. Entonces, lo que es la criminalidad nunca va a acabar mientras existan las sociedades. Y Enrique Ferri, que era uno de los representantes de la escuela positiva, dividió en 3 los factores de la criminalidad. Factores antropológicos, factores físicos y factores sociales. Suele ser también una pregunta de examen. ¿Cómo dividió Enrique Ferri los factores de la criminalidad? Factores antropológicos, factores físicos y factores sociales. ¿Cuáles son? Otra pregunta podría ser, ¿cuáles son los factores de la criminalidad según Enrique Ferri? Y la respuesta es muy sencilla. Factores antropológicos, físicos y sociales. Entonces, de esta forma, él dividió, ¿verdad?, a los factores de la criminalidad. ¿Y a qué se refiere cuando él dice factores antropológicos? ¿Cómo podemos definir, por ejemplo, lo que es la antropología? Profe, ¿ese sería post-mortem? O Sí. Sí, te referías a los factores antropológicos. sí, a eso me refiero. Sí, En así ese, mismo. en ese estudio que se estudiaba post-mortem, la fisionomía y todo lo que tenga que ver con Así eso. es, correctísimo. La antropología, ¿verdad? Es una ciencia que estudia la realidad humana, ¿verdad? Pero teniendo en cuenta los aspectos biológicos, ¿verdad? Del hombre. Eh, También los aspectos sociales del hombre. A través de ella nosotros podemos observar cómo, ¿verdad?, nuestro aspecto social, por ejemplo, puede alterar nuestra biología, ¿verdad? Y cómo nuestros aspectos biológicos influyen también en nuestros comportamientos sociales. Y quiero aclarar que todo esto es referente a lo que Enrique Ferri decía. Entonces, los factores antropológicos serían esas circunstancias, esa influencia que puede tener ese aspecto biológico y social del hombre en la criminalidad. A su vez, los factores antropológicos, Enrique Ferri subdividió, ¿verdad?, en constitución orgánica, constitución psíquica y los caracteres personales. Vamos a ver desde la próxima lección, vamos a dar con más profundidad cada uno de estos factores. Creo que los factores antropológicos nos va a llevar 2 lecciones en donde vamos a dar, por ejemplo, cómo influye la herencia, los gemelos,
el- la mujer, el hombre, esa diferencia, quién delinque más, todos esos aspectos biológicos, todo lo que esté dentro de la antropología, dentro de los factores antropológicos, vamos a ir dando, ¿verdad? Por ejemplo, los caracteres personales, la edad, a qué edad se comete más crimen, delito, raza, también vamos a dar el sexo, como ya dijimos, hombre, mujer. Todo eso está dentro de lo que es los factores antropológicos. Esta lección lo que hace más bien es citarte cuáles son esos factores antropológicos, físicos y sociales según Enrique Ferri. Ya en la siguiente lección vamos a dar con más profundidad, ¿verdad? Esos rasgos o esos aspectos biológicos y sociales que inciden o que influyen a que una persona cometa un delito. ¿Se entiende lo que es el factor antropológico? Sí, se entiende, profe. Factores físicos. ¿A qué él se refería cuando hablaba de factores físicos? A todo lo que está en el ambiente, ¿verdad? Todo lo que le rodea al hombre. El clima, la humedad, la temperatura, el suelo, las estaciones, todo eso es referente a los factores físicos. ¿Cómo incide, por ejemplo, el clima, la humedad, las estaciones? Uno comete más delitos en verano que en invierno. Todo eso está dentro de lo que es de los factores físicos. Entonces, los factores físicos, él se refiere a todo lo que está en el ambiente, en el medio ambiente, todo lo que le rodea al hombre, ya sea el clima, la temperatura, las estaciones, la naturaleza del suelo, la conformación del suelo. Todo eso es referente a los factores físicos. Y los factores sociales, que es lo que más, ¿verdad?, va a nuestra realidad. Todo lo que deriva, ¿verdad?, del agregado social. Por ejemplo, la constitución familiar, el sistema educativo, la religión, ¿verdad? Los factores sociales son indudablemente uno de los factores más importantes de la criminalidad, ¿verdad? Y en lo que más propiamente puede encontrarse la razón del delito, ¿verdad? Vamos a estar dando sobre el alcoholismo, la familia, la migración del campo a la ciudad, todo eso, la densidad poblacional también, todo eso está dentro de los factores sociales. No sé si alguien quería... Sí, eso justamente te iba a comentar, profe, que hay como una especie, no sé si viste en Netflix, hay un documental que llama El caso Waltz, el padre del homicidio, creo que se llama, y cómo el factor socioambiental influyó para que él sea un homicida prácticamente sin corazón, en sentido. Él no tenía más razón de ser. Para él matar era como un símbolo de justicia a su propia venganza interna. Así es. Y por eso les digo, uno de los factores en donde más nosotros encontramos las causas de un delito son los factores sociales. Y que mucho influye la familia. Las madres sobre todo, profe.
La madre como que tiene un canal con el hijo, también el padre, pero la madre tiene como un cierto tipo de poder o incide un cierto tipo de poder en la mujer y en el hombre. Así es, así es. Todo eso vamos a dar cuando toquemos esta lección y tenemos muchísimos ejemplos, muchísimos casos que vamos a estar debatiendo cuando toquemos sobre los factores sociales. Yo creo que a partir de ahora las lecciones van a ser más interesantes porque ya vamos a entrar dentro de lo que es, ¿verdad? En realidad lo que nos importa, las causas, por qué una persona cometió eso, cuál es la razón, porque no puede tener no una razón. Sí existe una razón. Bueno, se entiende entonces los tres factores de la criminalidad según Enrique Ferri: antropológicos, físicos y sociales. También hubo otro penalista, Romanowski, que también, ¿verdad?, lanzó su parecer, por así decirlo, sobre cuáles son las razones que una persona cometa delitos. Y él hablaba Tomate, cebolla, zapallo, locote. de la falta de subsistencia, de la falta de educación, de la falta de vigilancia. Esas cuatro razones él daba. La falta de subsistencia. Para Romanowski, ¿verdad?, cuando un gobierno no atiende lo que es su economía, cuando trata de la riqueza, no sé quién tiene prendido su micrófono. Juliana. Bueno, son cosas que pasan. La falta de subsistencia. Romanowski decía que cuando una nación, cuando un país no atiende su economía, cuando la riqueza se difunde entre el mayor número, o cuando existe niveles sociales, ¿verdad?, eso suele asociarse a la criminalidad. O sea, existe mayor criminalidad, ¿verdad? Suele siempre asociarse la delincuencia a la pobreza, ¿verdad? Especialmente cuando se aborda el delito, por ejemplo, de robo, ¿verdad?, en sus diferentes modalidades, ¿verdad? Profe, Sí. te interrumpo según tu opinión. Vamos a poner como ejemplo, por ejemplo, la favela de Río de Janeiro. Sabemos que por incidencia la mayoría inciden en una criminalidad alta por el entorno en cual ellos se desarrollan. Pero también hay un grupo reducido que salen de ahí y son buenísimas personas. ¿Cuál es la incidencia, ya que el factor socioambiental es tan extremo en esa situación? Y yo creo que depende mucho de la educación, ya sea familiar o la educación que uno recibe en las escuelas o en los colegios. Podés salir de esos tipos de barrios, pero tener una buena constitución familiar. Pero ves que ellos, a mí me tocó ver cómo ellos están organizados. Ellos no permiten que nadie ingrese ahí. Así es, así En ese es. sentido, es muy hermético esa Sí, situación ahí. En el sentido, vos no podés irte caminando enfrente y hacerte la loca porque te van a sacar el champión. Así nomás. así es. Están bien identificados quiénes son de adentro y quiénes son de afuera. Pero lo que a mí sí me llamó la atención fue una persona que conocí,
que era de ahí, que vivió ahí ese día a día y que después de muchos años salió y hoy es un médico, por ejemplo. Excelente. Y claro que hay esos tipos de casos. Claro que hay, pero como les digo, según mi parecer, incide mucho lo que es la educación, lo que uno recibe en la familia, toda clase de familia, los valores. Eso es donde nosotros aprendemos, en la casa. Algunos dicen, siempre mi mamá le solía decir a mis hermanos en la mala yunta, por ejemplo, que a ella no le gustaba que él esté en un cierto grupo. Y él le respondía, no, no te preocupes, yo sé lo que tengo que hacer, yo sé lo que vos me enseñaste. Incide mucho eso a la hora de salir uno afuera, ¿verdad? Entonces, según mi parecer, yo estoy de acuerdo con Romanowski cuando él hablaba sobre la falta de educación. Y yo creo que ese es el génesis de todo. De ahí sale todo. ¿Se entiende? En ese caso sería que impera la ignorancia en ciertos grupos, entonces, Claro, como tenemos acá en el Bañado, por ejemplo. claro. Ahí empieza todo, pero obviamente que también existen otros factores. Eh, la falta de vigilancia, por ejemplo, como vamos a dar. Romanoxi, por ejemplo, se acercó mucho a lo que es nuestra realidad cuando hablaba de estos factores. Pueden ser de todo, no hay una cosa que vos digas, esta es la causa. Hay miles de causas. La falta de vigilancia, la impunidad, todo. No hay un solo factor que esa sea la razón. Existen muchas razones. Y una de esas, como decía Romanowski, es la falta de subsistencia. Claro, puede ser, ¿verdad? Al hablar de crimen, de delito, siempre la pobreza surge, ¿verdad? Como un elemento determinante, ¿verdad? En la falta de oportunidades, ¿verdad? Es el origen también puede ser el origen también de esto. Y la reinserción justamente a la sociedad de los reos acá, ese es el mayor problema, que ellos no No, pueden encontrar trabajo. Muchas veces yo creo que ellos dentro, porque a mí me tocó ver cómo trabajan realmente un grupo y trabajan bastante bien, pero salen y nadie les quiere contratar. y eso es también porque la sociedad misma no está preparada para recibirlos. Es una responsabilidad también del Estado porque la resocialización no se da de forma correcta. Pero muchas veces es nuestra también la responsabilidad porque no le damos esa oportunidad, porque tenemos miedo, temor a que vuelva a realizar. Entonces, es también responsabilidad nuestra de que no funcione. Vamos a tener una lección referente a eso. Y les voy a recomendar un libro. Ahora no tengo a mano. Les voy a recomendar un libro que habla mucho sobre el sistema penitenciario en nuestro país. Y es importante que, que lean, ¿verdad? Claro que eso también es, por supuesto, uno de los factores. En nuestro país, yo le pondría, si hacemos un ranking, el número uno de las razones por las cuales una persona vuelva a delinquir. Número uno. Y la falta de educación, también decía Romanowski. Y es también
yo, por ejemplo, estoy de acuerdo con esto, ¿verdad? ¿Cuál es la finalidad de la educación? Formar a los hombres, formar para que se ocupen de cosas útiles, ¿verdad? Formar hombres respetuosos, trabajadores, correctos. La delincuencia es uno de los problemas más graves que puede presentar una sociedad. Y en nuestro país, esta situación se va agravando cada día más. Es un riesgo nacional. Y las causas de la conducta delictiva involucran también aspectos relacionados con la educación. La mayoría son individuos que están física y mentalmente bien, son normales. Sin embargo, lo que en ellos falta o falla es la formación. Gran parte de los delincuentes vienen de sectores de población social y educativamente desfavorecida, ¿verdad? Eso es así. Y uno de los factores de mayor riesgo es el nivel educativo, que está directamente relacionado también con el empleo, ¿verdad? Que determina el ingreso económico de la persona. Está también entonces relacionado entre la pobreza, ¿verdad? Y la educación. Pero, profe, muchos de ellos no pueden acceder a Eso una mismo educación por distintos eso mismo motivos, también ¿verdad? iba a decir. Porque ellos quieren tener la posibilidad de progresar, pero no pueden. Entonces, yo no justifico lo que hacen, solamente que veo su realidad, porque ya me metí ahí en el caracú de ellos. Y muchas veces lo que se opta por ellos es enseñarle, por ejemplo, peluquería, carpintería, cosas básicas para que puedan tener una subsistencia diaria. Pero si vos le preguntas a ellos, vos querés vivir mejor y querés tener una educación superior, te van a decir muchos que sí. Así es, claro que sí. La falta de oportunidad. La baja escolaridad, ¿verdad? Unida con esos factores como, por ejemplo, la falta de oficio, la falta de empleo, la pobreza, la violencia también en el medio familiar y también en el medio social, provocan esas carencias económicas y pueden llevar a esa persona al delito, porque no tiene otra opción. Esa es la verdad, no tiene otra opción. Y claro que uno de los factores es la falta de subsistencia, como decía Romanox, y la pobreza. De ahí no podemos acceder a la escuela, al colegio, a la universidad. Por supuesto, la falta de oportunidad. Pero muchas veces tenemos ahí esa herramienta y no lo aprovechamos. Y queremos lo más fácil. Está también ese tipo de personas que tiene, pero quiere rápido. Le importa más lo fácil. Eso también es otra falta. La falta de vigilancia, que para mí también es una de las principales causas de producción de delitos en nuestro país. En Paraguay, ¿verdad? La sensación de inseguridad incrementa cada día es peor. Y de persistir esta situación en el tiempo, esta anarquía podría ser total, sobre todo en los centros urbanos, en la ciudad.
Ahí es donde hay más concentración delictiva. Pero ahí puede ¿Por ser qué? una cuestión cultural, profe. Y sí también, Porque, pero es también el nivel poblacional es mayor. por ejemplo, en el Japón, eh, yo leí justamente que en el Japón el índice de mortandad es bajísima. ¿Por qué? Porque ellos, hay más gente de 100 años, ¿verdad? Pero el índice de suicidio es altísimo. Un juez hace más de 20 días se suicidó. ¿Por qué? Porque su moral se vio, vamos a decir, escrachada por una cuestión de que le dijeron que él hizo un soborno, ¿verdad? Y ahí, por ejemplo, Sí, el tema de la moral lo tienen muy bien definido, lo que es correcto y lo que no es correcto, lo que está bien, lo que está mal. Ellos no inciden en eso de que tienen que estar hurgando o sacando o poniendo cosas que no son suyas. O puedes dejar, no sé, algo afuera y no te van a llevar. Pero es su cultura en sí luego. así es. Claro que puede incidir también la cultura. Claro que sí. Esa es una de las razones. Y nuestro país es prácticamente una cultura. La falta de vigilancia, esa inseguridad, ¿verdad? Pero es también, eh, porque muchas veces la gente dice que en la época de Stroessner no existían estas cosas, vos podías caminar de noche, pero era diferente el tiempo. Como dice mi mamá, antes existían más valores a lo mejor, o no existían los celulares, o no existía tanta tecnología como ahora, por ejemplo. Eso incide mucho, no porque había mucha seguridad o porque el Estado te garantizaba la seguridad, no, es la cultura, el tiempo. No sé si me explico. La falta de vigilancia. Las fuerzas policiales son fundamentales para prevenir la delincuencia, pero muchas veces también la confianza en la policía es muy baja, ¿verdad? La inseguridad y la violencia, ¿verdad? Son resultados de un complejo entramado también de problemas sociales y económicos que están relacionados con la pobreza, la marginalidad, la desintegración familiar, la salud, la cultura, ¿verdad? Y eso genera la impunidad en los sistemas, ¿verdad? De impartición de justicia. Y claro que puede ser también una falta de uno de los factores de la criminalidad, la falta de vigilancia, esa ausencia de esa institución que está para velar por nuestra seguridad. Y la falta de justicia, también decía Romanovsky. Como les dije, en los últimos años, nuestro país experimenta, ¿verdad? Un alarmante índice de criminalidad, robo, hurto, homicidio, eh, de todas las diferentes modalidades, ¿verdad? Uno de los factores que ha desencadenado, ¿verdad?, ese incremento en el nivel de criminalidad es la impunidad. ¿Qué es la impunidad? La falta de sanción, la falta de castigo en contra de una persona que ha perpetrado un delito. Esa es la impunidad.
Y existen muchísimos casos en los que quien comete actos delictivos no se encuentra pagando por dichos actos, ya sea porque prescribió el delito, ya sea por los mismos funcionarios de forma intencional, ¿verdad? Hicieron que prescriba ese delito. Podría ser por la falta de personal, podría ser. Más, Y el abuso de más poder, bien la falta de idoneidad del personal en la administración de justicia. ¿Sí? el abuso de poder también. El abuso de poder. Claro. Hay una página en donde pueden encontrar muchos datos referente al índice global de impunidad, pero creo que no está actualizada, creo que quedó en el año en 2020. Y ese índice global de impunidad reveló un dato, pero que no sorprende, ¿verdad? Y en Paraguay está entre los 10 países del mundo con un sistema judicial más endeble y con mayor impunidad. Y es triste, es un dato triste, pero que no nos sorprende para nada. El problema, el mayor problema, la impunidad, la injerencia política dentro del sistema judicial, que son esas prácticas, ¿verdad?, las que afectan a la independencia y a la imparcialidad judicial. Y claro, podría ser también, cómo no, un factor, ¿verdad?, de la criminalidad. En Paraguay contamos ya con más herramientas que pueden facilitar ese control estricto y evitar la corrupción, ¿verdad?, como primer paso. Pero existen todavía falencias. Todavía la ciudadanía tiene que exigir fehacientemente y constantemente que el Ministerio Público actúe, investigue los hechos y los lleve a la justicia. Y una vez que llega a la justicia, esforzarse para que los jueces del caso, ¿verdad?, no se dejen llevar por el famoso telefonazo. Entonces, no es una tarea fácil, implica compromiso, tiempo, esfuerzo, ¿verdad? Que muchas veces para el ciudadano común, con un trabajo, con una familia, le resulta a veces complicado, ¿verdad? Pero la construcción de un país justo, equitativo, implica esa responsabilidad social. Implica que todos tenemos que dedicarles unos minutos, ¿verdad?, a lo referente a este tema, ¿verdad?, a la corrupción, a la impunidad existente en nuestro país. Solo así podemos lograr que sea posible. Hay el director de la IDEA, creo que se llama Ezequiel. Él, por ejemplo, decía que la impunidad es lo que alienta a la corrupción y que impide, que eso, ¿verdad?, impide que nuestro país pueda tener un desarrollo sostenible. No realizan inversión en educación, no realizan inversión en salud ni en infraestructura, ¿verdad? De modo que eso es un mal que le afecta a toda la población, independientemente de tu estatus social o tu estatus económico. A todos nos afecta. Además, ¿verdad?, de que eso también desalienta a las inversiones extranjeras, ¿verdad? Porque no existe
esa seguridad jurídica. ¿Se entiende? Entonces, la falta de justicia como uno de los factores también de la criminalidad. ¿Alguna duda, consulta, algo que quieran opinar? Bueno, como actividad de hoy para nuestro trabajo práctico, la pregunta 5, con esto ya van a ser 5 puntos. Cita los factores de la criminalidad según Enrique Ferri. ¿Cuáles son, dijimos? Antropológicos, físicos y sociales. Solo eso es la pregunta. Es la respuesta, quiero decir. ¿Se entiende? Y les voy a Sí, profe. repetir. Sí, Esta profe. pregunta yo voy a alzar ahora al Classroom. Esto va a estar disponible hasta la semana que viene, lunes hasta las 5:30. 5:30 de la tarde. El que me responde después ya no va a llevar puntaje. Va a llevar 0 por esta pregunta, no en la totalidad del trabajo práctico, sino por esta pregunta. Así que los delegados, por favor, les avisa y les insiste a los que no estuvieron en clase hoy. Profe, ¿vos alzarías esto ya ahora Ahora, Dale. ahora mismo yo alzo esta pregunta, los materiales de la lección de hoy. Dale, gracias, profe. Yo creo que cuando les publico esta pregunta en el Classroom, yo creo que les llega a usted una notificación al celular o donde tengan instalado su Classroom, ¿verdad? Tengo entendido que es así. Entonces, les aviso ahora, voy a publicar de vuelta en el grupo y los delegados van a avisar seguramente a cada uno. Como siempre, los delegados, a cada uno les manda el mensaje. Sí, profe, así mismo. Bueno, ¿alguna duda, consulta hasta aquí? Y terminamos por el día de hoy. Bueno. Todo claro, profe. Ok. Nayeli, si es que te escriben algunos alumnos referente a sus notas, que si algo está mal corregido, me avisas. Cualquiera me puede escribir también personalmente, no tengo ningún problema. Les voy a responder. Súper bien, profe. Voy a estar esperando la lista, profe, que es la que me comentaste también, para La lista poder te- hablar con ellos. Muy bien, me parece bien. Porque es mejor que vayan participando, así únicamente van a habilitar. Porque si no, yo no puedo hacer nada. No puedo hacer nada. Obvio que yo les voy a ayudar a esas personas si es que necesitan. Pero las personas tienen que demostrar interés, tienen que participar. Bueno, dejamos entonces hasta aquí el día de hoy y nos encontramos la otra semana a la misma hora, ya con una lección muy interesante. Un ratito voy a copiar la asistencia que controlo cada uno, ya les ubico a todos los que están y los que no están. Ahí está. Bueno, nos encontramos entonces la semana que viene. Dale, profe. Muchas gracias. Bueno, dale. Chao, profe, gracias. Chau, chau. Chao. Chao, profe. Para la próxima voy a leer 10 veces el examen. Muy bien, me parece correcto. Gracias, profe. Chao, chao. Dale, dale. Hasta luego.